El tutorial de hoy es... Bien, y para hoy estaremos realizando esta linda taza decorada con porcelana fría. Lo puedes hacer también con arcilla polimérica y lo mejor es que puede ser usada para líquidos común y corriente. Así que vamos a colocarnos rápidamente manos a la obra. Para nuestro proyecto comenzaremos entonces con una taza o un mousse. Debemos de limpiarla con un poquito de alcohol para evitar que tenga grasa o algo así, y luego entonces voy a empezar a hacer nuestra muñequita. Voy a tomar color piel y voy a empezar a hacer una bolita. La bolita la voy a aplastar levemente, voy a pulir por los lados para empezar a organizar más o menos la proporción de toda la muñeca. Entonces ubico la cabeza y luego ya empiezo a hacer el resto del cuerpo. Voy a hacer simplemente las piernas, voy a hacer el tronco. Para el tronco lo que voy a hacer es una bolita, luego un cilindro, o voy hacia adelante y hacia atrás un poquito, unas 2 veces para que me quede un poquito ovalado, y luego aplasto. Para las piernas voy a hacer lo mismo, voy a hacer un cilindro y luego simplemente ubico que las dos piernitas sean del mismo tamaño, tratar de que queden igual de delgadas, igual de largas. Las manos las vamos a trabajar también como unos cilindros, pero van a quedar un poco más larguitas que las piernas, porque las piernas le vamos a colocar los pies aparte, entonces por eso quedan más cortitas. Pero las manitos deben de quedar un poquito más larguitas, que lleguen como hasta la mitad de la pierna aproximadamente. Bueno, y como ya tengo la base de mi muñeca, entonces ya voy a empezar a trabajar en la parte del vestuario y todos los accesorios. Voy a estirar aquí un poquito de un rosado. Esto es un rosado quebrado, o sea, es un rosadito que no se hace solamente con el rojo común y corriente. Lo puedes hacer con un color que sea un poquito más oscuro, como un burgundy o un rosa añejo o algo así. Y entonces lo que estoy haciendo es cortando aquí unas tiritas para simplemente envolver las piernas. Las vamos a envolver como la parte de la mitad nada más. No hay necesidad de estar puliendo la parte de atrás porque todo va a quedar escondido una vez se coloque sobre la taza. Vamos a comenzar a hacer la parte de los pies. Para ello tengo un colorcito blanco primero que va a ser las medias, entonces simplemente hago una tirita larguita, voy a envolverla alrededor del pie o de la piernita, eso sí, la aplasto levemente un poquitico nada más y la voy a colocar alrededor. Luego con un punzón voy a hacer unas pequeñas rayitas alrededor para que se vea que es la parte de las medias. Luego pasamos entonces a hacer los zapatos los voy a hacer como unas boticas de color habano. Entonces hago una bolita, luego un poquitico hacia adelante y hacia atrás para hacer como un óvalo y lo voy a colocar allí. Pero como ya tengo un zapato hecho, entonces voy a comparar que me queden del mismo tamaño. Cuando ustedes hagan los dos, traten de comparar que estén del mismo tamaño. Y así entonces está la base del zapato. Luego lo que voy a hacer es estirar un poquitico otro pedacito de masita, no sin antes pegar la primer parte. Estiro la masita, recorto una tira muy delgadita que voy a colocar alrededor del zapato. Esa hace parte como de la bota del zapato. Voy a colocar ahorita la suela, entonces para ello bolitas, cilindros, aplasto, pero esta vez va a ser una porción muy pequeña porque debe quedar muy delgada, y ya entonces al colocarla en el zapato voy adaptando que se vaya dando como la forma como quedó antes el zapatito. Y voy a sacar unas tiritas muy delgaditas para colocar la parte de los cordones. La coloco allí, si está muy seco entonces recuerden colocar un puntico de pegante para que se adhieran bien, pero entonces voy a colocar solamente 2 tiritas porque es muy pequeño para hacer todos los cordones que debería de colocar. Bien, voy entonces ya a empezar a armar mi muñeca. Voy a partir un pedacito de palillo para que se una al cuerpo y sea más fácil estarla manipulando, porque si la pegamos solamente con la ega pues se van a estar moviendo y va a ser muy difícil manipularlas. Entonces el palillo es solamente para que podamos manipular la forma. Y entonces recuerde que debemos de estar trabajando siempre sobre fresco, no dejar secar porque necesitamos que se nos adapte al pocillo. Entonces hacemos toda la muñeca en fresco para colocarla en el pocillo y que quede bien pegada a esto. Vamos a vestir nuestra muñeca, vamos a hacer la parte del busito. Entonces estiré un poquito de la masa o de la pasta de color habano, del mismo color de los zapatos, y entonces lo que voy a hacer es medir que me quede un poquito más larguita de la parte de las piernas. Antes de
decidí colocar un poquitico de masa alrededor como en la cadera para que no me quede ese entradito allí, sino que se vea el busito como derecho. Entonces la coloqué y la pulí. Y luego entonces lo que hice fue recortar el rectángulo y colocarla alrededor de la muñeca para hacer el buzo. Posterior a esto, entonces lo que voy a hacer es crear una textura. Para eso hay un punzón que es como una especie de un tenedor que tiene varias punticas. Si usted no lo tiene, lo pueden hacer con un palillo, lo pueden hacer con un cepillo de dientes. Pero la idea es que se vea la textura muy pulidita para que se vea como un saquito tejido. Para hacer o para imitar la parte del resorte, con el punzón de lanceta lo que vamos a hacer es marcar la parte de abajo, a dividir un poquito, y luego voy a hacer unas lineecitas a lo largo también, o verticales mejor, y entonces así vamos a imitar un poquitico la parte del resorte de nuestro busito. Para las mangas vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con la parte de las piernas, pero le vamos a hacer la textura también que hicimos en el saquito. Listo, entonces ahorita voy a empezar a ir calculando sobre mi taza que sí sea el tamaño apropiado, que sí me alcance a dar para todo lo que voy a hacer. Voy a colocarle un pedacito de masita, puede ser del mismo color del saco, para colocar el cuello, porque como lleva la bufanda, entonces necesita haber una separación entre la cabeza y el cuerpo. Y luego entonces unimos también la cabeza por medio de un palillo, como lo hicimos con las piernas. Para la parte de la bufanda, lo que voy a hacer es que voy a hacer un cilindro, que luego voy a aplastar un poquitico y lo coloco aquí alrededor del cuello de nuestra muñeca. Va a ser un poquito ancha, es una bufanda bastante anchita, y entonces voy a irla adaptando. Voy a coger y voy a tomar un poquitico de masa, del color café que estamos trabajando, y voy a sacar unas tiras que sean muy delgadas. Si ustedes tienen forma de hacerlo con una duya, pues va a ser mucho mejor. Van a sacar las que queden bien delgaditicos, pueden ayudarse como con una regla para que les quede más derechas. Y entonces lo que voy a hacer después es que las doblo a la mitad y voy a ir entorchando o irlas girando para que me quede así como un cordoncito. Luego lo que hago es que con el punzón de lanceta voy a dividir mi bufanda en varias secciones verticales que queden equidistantes. Y luego entonces voy a hacer unas rayitas horizontales. Todo esto me ayuda a dar la imitación de tejido. Y para finalizar, entonces estas tiritas que estuve haciendo así enroscaditas, las voy a ir colocando donde hice las líneas verticales. Para el cabello voy a sacar varias tiras. Vuelve y juega. Si ustedes tienen duya, hay un disquito que saca una tirita que es como con varios cilindritos. Entonces ese les puede ayudar. Pero yo les enseño siempre con las herramientas como lo más mínimo posible para que las personas que no tienen tantas herramientas lo puedan hacer. Entonces vamos a sacar muchas tiras delgaditas. Yo me ayudo un poquitico con la regla para que queden bien derechitas. Y después de esto, entonces las voy a juntar, puedo juntar unas 4 tiritas y las voy a enrollar un poquito para imitar la parte del cabello. Luego entonces corto por secciones para colocárselas a la muñeca. Vamos a comenzar a hacer entonces la parte del sombrero. Voy a colocar una porcioncita grande en la parte de arriba porque la muñeca debe verse un poquito cabezona. Y luego voy a hacer el mismo procedimiento que hice con la bufanda. Esta vez voy a sacar la tirita, pero la tirita la voy a poner que quede ligeramente girada hacia abajo. La tirita que corresponde al sombrero. Y repetimos el procedimiento que hicimos con la bufanda. Vamos entonces a hacer las líneas verticales, luego las líneas horizontales, luego las tiritas que estuvimos entorchando o girando para que se nos imite también el tejido en la parte del sombrero. Al final del procedimiento entonces lo que hice fue hacer otra tirita para colocarla en todo alrededor del sombrerito para que se vea más pulido. Y ya por último entonces voy a aplicarle pegante para adaptarla bien a la parte de la tacita. Vamos a hacer nuestros detalles finales. Con un poquito de rubor vamos a pintar los cacheticos y luego simplemente vamos a hacer 2 punticos negros en la parte de arriba y en el centro que son los ojos.
Bien, así queda entonces nuestra muñeca. Ya para finalizar, lo que puedes hacer es colocar algunas florecitas. Aquí en el canal te dejo algunos enlaces de algunos videos sobre cómo hacer florecitas. Y entonces también lo que vamos a finalizar ya para nuestra taza, para que quede de forma que se puede usar, entonces voy a aplicar un poquito de resina. Voy a utilizar una resina que es una resina de gemelos, que es de la mejor calidad, que tiene dos componentes, en la parte de la resina y la parte del catalizador. Es bueno que utilices un poco más de catalizador para que esta se seque más rápido y no alcance a chorrearse la resina por fuera de nuestra muñeca. Entonces la vamos a estar batiendo de acuerdo a las indicaciones de la misma resina o del mismo material, y luego entonces voy a estarla colocando en mi muñeca. Es importante que la dejen secar lo suficiente hasta que cuando ustedes la toquen no se hunda ni nada, porque si la aplican sobre el material estando fresco, lo que va a pasar es que se encoge el material y luego la resina se craquea. Así que es muy importante dejarla secar. Y cuando empecemos a aplicar la resina es importante que la apliquemos de forma que penetre en todas las endijas de nuestra muñeca y de todo lo que hicimos, para que así cuando ustedes lo vayan a lavar el agua no penetre en ninguna parte del porcelanicrón, porque se va a empezar a derretir o va a empezar a generar hongos. Entonces vamos a ir aplicando, la podemos aplicar con pincel porque la resina después se va adaptando fácilmente a la forma y no van a quedar entonces la textura en la muñeca. Y vamos a tratar entonces, como ya les dije, de que quede muy bien la resina por todos los bordes de nuestra muñeca y de las piezas que hemos hecho. Bien, espero que te haya gustado mucho este tutorial. En la próxima entrega estaremos haciendo algo muy parecido, pero estaremos reciclando tarros plásticos de los que vienen las pinturas y haciendo algo muy parecido. Y espero entonces verte en el próximo video. No olvides que aquí en las pantallas finales encuentras algunos videos relacionados para la tacita. Así que, chao, chao.